versículo 26 al 28. Capítulo 8, versículo 26 al 28. Los que trajeron Biblia, abran su Biblia. Los que trajeron la Biblia en el dispositivo, abra la aplicación. Y vamos a Romanos 8, 26 al 28. El libro de Romanos es solo doctrina. Si usted quiere aprender de la doctrina de Cristo, léase todo el libro de Romanos. Pero mi capítulo favorito es este, el 8. Así que vamos a leer el versículo 26. Si ya está ahí, puede decir amén. Amén. Y dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos, diga conmigo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Padre amado, Señor, te doy gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque me paro aquí, Señor, ungida por ti, Señor. Llena de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Clamo para que tu Santo Espíritu, Señor, traiga el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de ti. Que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que traigas luz, Padre, de revelación, Señor. Que esta palabra, Padre, penetre, que parta el alma del Espíritu, que discierna los pensamientos y el corazón, Señor, y que traiga enseñanza, edificación, Señor, a nuestra vida, Padre, pero sobre todo, Padre, transformación para vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta palabra la he titulado: la respuesta la tiene el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo, en este capítulo, nos da una serie de enseñanzas. Se las voy a leer en varias traducciones para que podamos comenzar a profundizar. Se la voy a leer en la versión amplificada. El versículo 26 dice: de la misma manera el Espíritu viene a nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué orar, qué oración ofrecer ni cómo ofrecerla, pero el Espíritu mismo conoce nuestra necesidad y en el momento adecuado intercede por nosotros con suspiros y gemidos demasiado profundos para expresarlo solo con palabras. En la traducción La Pasión dice: y de manera similar el Espíritu Santo se apodera de nosotros en nuestra fragilidad humana para fortalecernos en nuestras debilidades. Por ejemplo, a veces ni siquiera sabemos cómo orar o qué es lo mejor que podemos pedir, pero el Espíritu Santo se levanta dentro de nosotros para interceder a nuestro Padre, a nuestro favor, suplicando a Dios con suspiros emocionales demasiado profundos para describirlos con palabras. El reverendo Kenneth Hagin, uno de los personas más importantes de la parte de evangelización en Estados Unidos, y el que fundó Rema, de donde la iglesia pertenece, la iglesia Zion Church, dice lo siguiente: la palabra actuará y hará por ti lo mismo que te emocionas tú de recibirla. La palabra hará por ti lo mismo que te emocionas tú de recibirla. Entonces, quiero que tengas mucha expectativa y mucha emoción, porque lo que vamos a aprender es el poder que tiene tu oración en el Espíritu. Amén. La Biblia dice aquí, entonces Pablo nos dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, dice allí, que nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Y la palabra debilidad habla no solamente de una debilidad espiritual o emocional. ¿Cuántos saben que tenemos debilidades emocionales?
Hay personas que tienen unas debilidades y otras que tenemos de otro tipo, pero todos tenemos debilidades en nuestras emociones. Tal vez hay personas que se entristecen con facilidad y hay personas que lo saludan y como no lo saludaron con abrazo, se ponen tristes. O hay personas que lo saludan con abrazo y no les gusta, entonces se molestan. O hay personas que lo saludan así con la mano así y entonces se ponen súper angustiosos o angustiados porque algo malo hice que no me vino a saludar. Esas son debilidades emocionales. Pero hay otras debilidades físicas. Y las debilidades físicas tenemos a veces problemas en nuestras emociones o lo manifiestan. Y cuando tenemos angustia, estrés, ansiedad, que nos da como mucha rabia, nos empieza a dar dolor de estómago. Y se nos inflama el estómago y entonces tenemos así como el pantalón apretado, que no sabemos qué pasa. Estos son debilidades en el cuerpo a causa de también debilidades en las emociones. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Y en la debilidad también de mente, en la debilidad mental. Hay personas que son fuertes de pensamiento y nada los quita de su forma de pensar. Y yo voy a seguir a Jesucristo y voy a permanecer en Él y le voy a servir hasta cuando venga algo y pase. ¿Sí? Y algo pasa, mover satánico. Debería toda la iglesia estar hoy aquí unida, adorando y batallando por esto mismo. Pero hay personas que no tienen la misma fuerza. Y no tienen la misma fuerza en los momentos de dificultad. Y entonces en la mente pueden decir, sí, yo te seguiré, Señor, yo voy a estar contigo hasta que me toque decir mentiras. Esas son unas debilidades, ya conmigo debilidad. Debilidad de cuerpo, debilidad de mente, pero también hay una debilidad de enfermedad física, y es que somos atacados por el enemigo. ¿Cuántos saben que la enfermedad no es de Dios? Ninguna, ni la gripa, ni el dolor de cabeza, ni el dolor de estómago, ni el dolor que Dios cree. Amén. Entonces, toda enfermedad es de Satanás. Pero cuando nos enfermamos, tal vez eso es una debilidad. ¿Por qué? En mi caso personal, por ejemplo, antes de yo tener toda esta fe y esta palabra de revelación, durante mucho tiempo fui atacada con muchas enfermedades desde muy niña. Entonces tenía síncope vasovagal. ¿Y qué es el síncope? Que me desmayaba acá. Era una debilidad. Yo veía que gente se quejaba de algo y no sé por qué a la siguiente semana me daba a mí. Eso es lo mismo que le dio a fulanito. Es una debilidad, porque nuestra mente necesita fortalecer la debilidad. Ahí que estamos viendo, la ansiedad no te pertenece. No es una emoción que creó Dios para ti. La ansiedad es el resultado del miedo. Amén. Y es un ataque del enemigo. El enemigo se mueve por el miedo. Y entonces uno empieza a hablar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Qué fue lo que hice, Señor? ¿Sí les ha pasado? Soy la pastora. Esto es el enemigo. Y el diablo sigue intentando. Los ataques siguen viniendo. Y tú sigues batallando. Y muchas veces en tus fuerzas. Y por eso hay cristianos que tienen tantas derrotas. El viernes veíamos una película que se llama El Camino del Peregrino, El Progreso del Peregrino. Y mi hijo Juan Felipe al final dijo algo que me sorprendió. Más importante, que el Señor nos dejó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque veíamos al pobre allí cristiano, se llamaba el personaje. Y entonces eso lo combatían, eso estaba triste a cada rato, mejor dicho, derrotado en de un lago, a otro diablo, y luego no sé qué. ¿Cuántos han visto esa película? Pero ¿sabes una cosa? La vida cristiana no debe ser así. El Espíritu mismo
nos ayuda en nuestra debilidad. Sin la ayuda del Espíritu Santo, somos susceptibles a los diferentes ataques que el enemigo trae. Porque si no, entonces invalidaríamos todo lo que Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Entonces, ¿pero por qué pasa? Porque no recordamos que tenemos un ayudador. Un Espíritu de Dios que nos ayuda en la debilidad. Sin el Espíritu Santo, nos debilitaríamos espiritualmente por los ataques del enemigo. Y es que a veces se nos olvida, iglesia, se nos olvida el poder que hay dentro de nosotros. El día que tú recibiste a Cristo en el corazón y le dijiste sí, el Espíritu Santo vino a habitar en ti. Tú tienes el Espíritu de Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios. Y Él te ayuda en tu debilidad. Sin la ayuda del Espíritu Santo, esos ataques pueden paralizarte. Yo no sé si alguien alguna vez ha tenido un momento de miedo paralizante. Hay miedos que de verdad son miedos donde tú no puedes moverte. Yo recuerdo, antes de ser cristiana, yo le tenía miedo a todo. A las cucarachas, a los mosquitos, a las arañas, a los ratones, a todo le tenía miedo, a todo. Y entonces, recuerdo un día, pequeña, tenía como unos 11 años, y mi mamá nos llevó a la finca de mi abuelita, y esa es una montaña, solo montaña. Era una casa hecha en Bareque, creo que se llamaba eso, y el resto de montaña. Y mi tía, una de las hijas de mi abuelita, iba al ordeño, y a mí me encantaba todos esos planes. Me parecían súper chéveres porque pues yo soy de Bogotá, entonces no los tenía. Entonces mi tía me dijo, ¿me acompaña? Y yo, bueno, y salimos al ordeño. 4:30 de la mañana, todo oscuro, me montaron en una vaca. Y eso fue todo un reto, bajar la colina en la vaca, porque yo sentía que me iba a caer. Como yo era pequeña, me sentaron en una piedra, y me acuerdo que para mí era grandísima la piedra. Mientras ellos estaban haciendo el ordeño de las vacas, y otro señor, que era un ayudante, les ayudaba a bajar los plátanos. Y estaba allí, pusieron la mata de plátanos, ¿cómo se llama eso? El racimo de plátanos al lado, y salió una tarántula. Que realmente no es una tarántula, sino eso tiene un nombre. De las frutas, son arañas de las frutas. No, es una araña pollera. Bueno, es una araña enorme, pero no ataca a los seres humanos. Es una araña que vive ahí, yo no sé por qué Dios inventó las arañas, no lo entiendo todavía. Pero era una araña enorme. Y yo me paralicé. Yo no podía gritar, yo no podía salir corriendo, nada. La araña no me hizo nada, solo pasó. Pero para mí en ese momento fue paralizante. Al punto de que cuando llegaron por mí, o sea, ellos estaban ahí, ¿sí? No se habían ido, pero voltearon a verme. Yo no había podido controlar mis esfínteres y estaba ahí sin poder hablar, sin poder decir nada, y me preguntaban qué era lo que me pasaba. Me acuerdo mucho que mi tía me sacudía, pero Marcela, porque en mi casa me dicen Marcela, Marcela, ¿qué es lo que pasa? Me paralicé. Y eso pasa con el miedo. No te deja actuar, no te deja decidir, no te deja pensar, te paraliza. Y entonces no sabes qué hacer. Hay otras personas que en el miedo lo que hacen es actuar de una forma impulsiva. Y uno los ve y uno dice, oye, pero ¿por qué hiciste eso? O salen corriendo, o del miedo mismo le cogen y golpean a la gente. ¿Sí se ha dado cuenta? Pero la Biblia dice que esas son debilidades y nos pueden llevar en el retroceso del plan de Dios en nuestra vida. Pero el Señor nos dice a través de la carta de Pablo, de Romanos, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no sabríamos qué hacer, ni cómo orar. ¿No le ha pasado que hay situaciones que usted no sabe cómo orar?
sea, ¿cómo oro? Por esto, ¿cómo oro? ¿Qué pido? Porque a veces tenemos muchas emociones en el corazón. Y entonces uno pediría cosas que no están bien. ¿A cuántos les pasa que tienen como rabia? Y uno dice, Señor, ilumínalo, o elimínalo, o te lo envío. Sí, o sea, uno quisiera orar de esa manera. Bueno, de pronto solo la pastora, yo estoy aquí confesando mis pecados. Y esas cosas, el problema no es que las digamos o que las hagamos. El problema es que son retroceso al plan de Dios para nuestra vida. Me consuela saber que el que vive en mí me ayuda. Porque cuando yo no sé cómo orar, yo le digo al Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu de Dios, guíame. Espíritu de Dios, ilumíname. Espíritu de Dios, te necesito. Yo no sé qué pedir, pero Él sí. Yo no sé cómo orar, pero Él sí. Yo no sé cómo combatir esta debilidad, pero Él sí. Hay cosas en nuestro corazón feas que no nos gustan ni siquiera a nosotros, que no quisiéramos tenerlas. Y no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo tiene la respuesta. Diga conmigo, el Espíritu Santo tiene la respuesta. Como pastores somos retados a veces con las situaciones de las familias. A veces uno se sienta a escuchar la historia, nos pide el consejo y nos sentamos atentamente a oír. Y en mi naturaleza, en mi mente natural, pienso, no lo digo, pienso, no, esto ni Dios va a poder ayudar. O sea, qué cosa tan terrible, ¿sí? O sea, qué cosa tan horrorosa. Menos mal, no soy yo la que da el consejo. Porque el Espíritu Santo es el espíritu de consejo. Entonces empiezo a hablar en lenguas. No es que no le esté poniendo cuidado. Cuando me vea haciendo gesticulaciones con la boca, es que estoy orando en lenguas. Porque Él sí sabe cómo ayudarle. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones y no sabemos cómo combatirlas, el Espíritu Santo sí sabe. El Espíritu de Dios sí conoce la respuesta. Él la tiene. El Espíritu Santo tiene la respuesta. Si oyes al Espíritu, si buscas al Espíritu, si te apoyas totalmente en el ministerio del Espíritu Santo en tu vida, Él te va a ayudar. El Espíritu Santo te quiere ayudar. El Espíritu Santo tiene la respuesta. El Espíritu Santo ha oído cosas que tú no. El Espíritu Santo sabe cosas que tú no. El Espíritu Santo entiende cosas que tú no. Por eso necesitamos su guía y por eso necesitamos que ore Él mejor. ¿No le ha pasado que a veces usted dice, voy a llamar al pastor porque él sí sabe cómo orar? ¿Sí? ¿Cuántos han dicho eso en su mente alguna vez? Sí. Yo no sé qué pedir, pero el pastor sí. Bueno, le tengo una mejor que el pastor, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios conoce mejor que el pastor qué es lo que usted tiene que orar. Y ese habita dentro de usted. Este está aquí. Diga conmigo, está aquí. Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo sabe cosas que yo no sé. Conoce cosas que yo no conozco. Ve cosas que yo no veo. Si viene una persona con mentira, si viene una persona con engaño, el Espíritu Santo sí sabe. Yo no, pero el Espíritu Santo sí. Y eso me da tanta felicidad y tanto gozo y tanta alegría, porque el Espíritu de Dios está dentro de mí. Aleluya, aleluya. No seré confundido, no seré engañado, porque el Espíritu Santo está aquí. Amén. Esto es bueno para mí, para ti y para mí es bueno que el que te habita
sabe todo y conoce todo. Él es la persona de Dios dentro de ti. Gloria a Dios. Él sabe que debemos orar. Se requiere la sabiduría sobrenatural y el poder del ayudador, del Espíritu Santo, trabajando conmigo para orar efectivamente en todas las áreas de nuestra vida. No hay nada imposible para Dios. ¿Sí sabes que no hay nada imposible para Dios? Pero entonces, ¿por qué hay imposibilidades en nuestra vida? Porque no hemos permitido que ese poder sobrenatural del Espíritu Santo nos ayude. Y es que en el mismo versículo dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes de qué está hablando el apóstol Pablo? De la oración en el Espíritu, de la oración en lenguas, que es tan poderosa, porque es el único idioma que los demonios no entienden. Porque es tu espíritu, el espíritu tuyo, el de cada uno, unido al Espíritu Santo, orando al Padre en el único idioma que Él entiende. Y esto es poderoso. Por eso cuando hay confusión, contiendas, celos, peleas, disensiones, cosas terribles en tu casa, y tú te pones a orar en lenguas, empieza a haber como paz. Tú no entiendes en qué momento ni cómo, pero todo se apacigua. ¿Por qué? Porque los demonios no entienden lo que está pasando, pero el Espíritu Santo está intercediendo por todos. Sí pueden abrir. Sí pueden abrir. Cuando vengan los pitos, usted ya sabe, hacemos aquí bulla o algo para que no nos interrumpan. Es que está haciendo bastante calor, ¿cierto? Ya los tenían abiertos, sino que yo cerré, perdón, Serafín, perdón. Yo cerré porque se estaba escuchando bastante el ruido. Entonces, yo no sé, pero el Espíritu Santo sí. Amén. Yo no sé, pero el Espíritu Santo sí. Amén. No sabemos, pero el Espíritu Santo sí sabe. Amén. No sabemos qué le pasa a mi hijo, pero el Espíritu Santo sí sabe. Yo no sé qué le pasa a mi esposo, pero el Espíritu Santo sí sabe. Yo no sé qué le pasa a la situación económica, pero el Espíritu Santo sí sabe. Yo no sé lo que me pasa, pero el Espíritu Santo sí sabe. Yo no sé cómo resolver la situación en mi familia, pero el Espíritu Santo sí sabe. Yo no sé cómo accesar al corazón de mi familia, pero el Espíritu Santo sí sabe. El Espíritu Santo es la respuesta. Oro en lenguas y Él ora efectivamente. Oro en el Espíritu y lo necesario se desata. A veces nuestras oraciones son egoístas. Tú puedes escuchar una oración egoísta en una enfermedad con alguien en la clínica. A cada persona está orando según su necesidad. Padre, sánala, Señor, yo quiero que esté conmigo. Eso es una oración egoísta, linda, porque es de nuestro corazón. Eso es lo que queremos, que se sane, ¿cierto? Pero no es efectiva. No es efectiva. Señor, ayúdala. Ayuda a esa mujer, Padre, que está en la clínica. Ayúdala a salir adelante. Linda, pero no es efectiva. Porque el Señor a nosotros nos dio la autoridad para sanar enfermos. Si tú tienes un enfermo en casa, no está esperando que tú digas, Señor, ayúdala, Padre, sánala, no dejes que muera. No. Él está esperando que tú pongas tus manos y le digas a la enfermedad, sales fuera en el nombre de Jesús y eres sana. Es una oración efectiva, pero como yo no sé, necesito al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene la respuesta. Di conmigo, el Espíritu Santo tiene la respuesta. Entonces Él nos ayuda para orar efectivamente. Una oración efectiva es una oración que realmente debemos hacer, necesariamente la hacemos. No, pero es que yo siempre oro, pastora. Yo oro y oro lo necesario.
Oramos según nuestra necesidad. Santiago, el libro de Santiago dice que no sabemos pedir como conviene, que pedimos para nuestros deleites, pero que si pidiéramos conforme a la voluntad de Dios, todas las oraciones serían contestadas. ¿Y quién conoce la voluntad de Dios? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Él nos ayuda. Pero también, esto me encanta, se para con nosotros a pelear y luchar contra nuestras debilidades. El Espíritu Santo no solamente sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo, cuando tú te pones y te comprometes en esa misma oración en el Espíritu, Él se compromete contigo y se involucra en tu lucha. Él no está de espectador. A veces las mamás somos muy, no sé cómo decir esa palabra, como canzonas, no sé cómo decirle, como inquisidoras, sería la palabra. Como que tengo a Isabela, es mi hija, voy a prestarme a esta hija hoy, y entonces yo veo que está haciendo algo mal, ¿sí? Yo sé cómo tiene que hacerlo bien. Yo sé que tiene que hacerlo y que yo sé cómo lo tiene que hacer bien. Pero como yo no soy el Espíritu Santo, soy la mamá, entonces me hago, ay Señor, así le está quedando lindo yo. Si siga haciendo así, le va a quedar muy bonito. El niño no tiene ni idea, ¿cierto? Bueno, yo sé que no todas las mamás son así, es la pastora la que es así. Solamente soy yo aquí. Yo sigo confesando mis pecados, ¿cierto? El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu de Dios está con Isabel en ese momento y le está guiando a hacer lo correcto. Le está instruyendo a hacer lo correcto. Le está enseñando a hacer lo correcto. Y le está dando la luz que ella necesita para terminarlo efectivamente. Él se compromete con nosotros. Él está con nosotros en el mismo lugar. Él no solo espera observando, sino que entra en la batalla conmigo. Él se aferra de nosotros y se compromete a mantenerse peleando la buena batalla de la fe. ¿Y sabes contra qué pelea? Contra nuestra debilidad. Pero ¿cómo hacemos para que esto sea siempre? Ore más en lenguas. Pídale al Espíritu Santo que le ayude. Pídaselo. Dígale así, Espíritu Santo, te necesito. Y usted comience a orar en el Espíritu. Pastora, yo no sé orar en el Espíritu. Bueno, ahorita oramos. Eso es súper fácil porque resulta que usted y yo fuimos Espíritu primero. Y ese idioma usted lo conoce. Simplemente toca dejar que fluya. Amén. Lo tenemos que anhelar. La Biblia dice que debemos anhelar los mejores dones. Amén. Él se aferra y toma la misma actitud correcta en contra de nuestra debilidad. No solamente nos dice qué hacer, sino que interviene con nosotros para hacerlo. ¿Se dado cuenta que cuando un niño es pequeño y no puede, por ejemplo, encajar un bloc en otro, un bloccito, un bloc? Está el papá mirándolo, observándolo, le está diciendo a la izquierda, a la derecha, no un poquito más. Y llega un momento donde el papá dice, yo le tengo que ayudar. Y mete la mano y le pone y le hace cómo tiene que hacerlo. Así mismo pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se mete contigo y empieza a luchar y empieza a hacer para que tú tengas victoria. El trabajo de hacer algo intencionalmente es tuyo. Tú eres el que tiene que decidir buscar al Espíritu Santo, decidir pedirle su ayuda, decidir orar en lenguas, decidir caminar a su lado, escucharlo. El trabajo del Espíritu Santo es meterse y comprometerse a hacer lo que tú necesitas. Amén. ¡Qué poderoso! Él toma la posición a nuestro lado. La palabra ayudador nos conecta con la palabra unidad y significa
dos personas trabajando juntos. No yo tratando de hacer el trabajo solo y con una voz ahí que me susurre, sino que soy yo con el Espíritu Santo unidos, trabajando juntos para cumplir la misión con éxito. Yo antes me imaginaba, porque así me lo habían enseñado, porque el Espíritu Santo tiene uno de los significados en el griego, es paracletos, una de las traducciones, paracletos, y eso significa uno que se para al lado. Entonces yo siempre pensaba que estaba aquí, al lado derecho, y entonces yo siempre hablaba con él, así, yo volteaba y yo, Espíritu Santo, ¿tú qué crees? Y bueno, en mi poca luz, él me ayudaba. Él me veía que yo no sabía un poquito más, entonces él me ayudaba. Pero cuando entendí que él está unido a mi espíritu, que está dentro de mí, y que en medio de la batalla está conmigo, la cosa cambió bastante. Bastante. Porque ahora, cuando yo oro en lenguas, sé que él está orando. ¿Tú has estado en algún lugar donde hay una persona importante orando? Tú no te la pasas jugando, ni brincando, ni hablando. ¿Uno qué hace cuando alguien está orando? Se queda en silencio, agacha la cabeza, por respeto, y empieza a oír, ¿cierto? Que está orando. Imagínate ahora entender que el Espíritu Santo, cuando tú estás orando, Él está orando. Cuando tú estás intercediendo, Él está intercediendo. Cuando tú estás allí pidiendo algo en oración en lenguas, Él está orando por ti. O sea que hay una fe que se activa. No vas a hacer solamente una oración así simple, ahí como que me tocó, la pastora dijo que oráramos en lenguas, entonces me tocó. Sino va a ser intencional, buscando que el Espíritu Santo interceda por esa necesidad que tú tienes. Amén. El Espíritu Santo trabaja para cumplir la misión con nosotros. Primera de Corintios 6:17. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. El que se une al Señor. ¿Cuántos están unidos al Señor aquí? Amén. Al Señor Jesucristo. ¿Cuántos están unidos al Señor Jesucristo? Amén. Eres uno con Él. Amén. Eres uno solo. ¡Aleluya! Y Él es uno solo contigo. El Espíritu Santo se une a nosotros para enfrentar cualquier situación. Así que esa mentalidad y ese pensamiento que el diablo te ha puesto de que estás solo es una mentira. Nunca estás solo. No estás solo. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu de Dios, el Espíritu del que creó toda la creación, está contigo. Y Él es el que conoce la respuesta a tu necesidad. A veces, las respuestas son correcciones pequeñas, son cosas sencillas. A veces queremos algo sobrenatural. A veces queremos que, mejor dicho, venga un rayo y venga y nos ciegue y nos quite, o nos quite el monte. Pero esas son cosas simples, sencillas. Son cosas que no tienen cosas espectaculares, sino cosas sencillas. Y esas soluciones simples nos llevan a lo espectacular. Por ejemplo, si tienes tristeza, si tienes angustia, lo más sencillo es pedirle al Espíritu Santo que te ayude. Es muy importante, pero es sencillo. A veces queremos, no, pastor, pastora, por favor ayúdenme, usted sí, ayune conmigo y está bien, gloria a Dios, los ayunos son poderosos. Siempre hemos tenido respuesta cuando hacemos ayuno, siempre. O sea, es poderoso, no digo que no lo sea, pero a veces queremos esas cosas. Pero la respuesta sencilla es, comienza tú diciendo, Espíritu Santo, ayúdame. Y empiezas a orar en lenguas, en el Espíritu, y el Señor viene en tu ayuda. ¿Amén? Él sabe exactamente qué hacer y nos da instrucciones específicas y nos guía.
La sabiduría sobrenatural de lo alto es la guianza del Espíritu Santo. Y a veces queremos sabidurías mundanas. Como por ejemplo, si yo no tengo plata y tengo que hacer algo urgente de un pago, la naturaleza humana, ¿qué nos dice? Busque prestado, vaya al banco, llame a un amigo, que le preste. Esa es nuestra mente natural. Pero la respuesta sencilla es, Espíritu Santo, no tengo dinero, ¿qué hago? Y comienza a hablar en lenguas. Y el Espíritu Santo le va a dar una idea. O va a enviar a los ángeles. O va a hacer algo para que usted no sea avergonzado, dice la palabra de Dios. Él sabe qué hacer. Él nos dice exactamente lo que necesitamos y nos guía exactamente para lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo tiene la respuesta. No sabemos pedir como conviene, dice allí, ¿cierto? En Romanos 8. No pierda allí Romanos 8. Dice, no sabemos qué pedir como conviene. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa palabra, como conviene, quiere decir como es necesario. O como debería ser. Cuando hay presiones, hay momentos en que usted no sabe cómo orar. Y le cuento esto, han habido momentos donde nos llaman, varios momentos de dificultad, problemas graves, y nos llaman y nos dicen, pastor, por favor, pónganse a orar. Yo no pongo a orar en mis fuerzas. Digo, no voy a pedir lo que yo creo que debo orar, porque yo no sé, pero el Espíritu sí. Y nos ponemos a orar en lenguas. Y estamos involucrados allí, toda la familia, cuando son cosas graves. Hace unos días, el hijo de una muy amada discípula se perdió en un terminal. Y nos llamaron y nos dijeron, por favor, ayúdenos, no lo encontramos. Y empezamos a orar y toda la familia estábamos orando, y orando, intercediendo en lenguas. Es muy importante que usted sepa que hasta que el Señor no nos responda, no paramos. Así que por favor, llámenos y cuéntenos. Porque si no, por ahí a las 2 horas le vamos a pedir, ¿será que ya pasó algo? ¿Pasó esto? Cuando son cosas así de emergencia. Y gracias a Dios, esa persona nos llamó y nos dijo, apareció. Gracias a Dios no pasó mucho tiempo. Pero nosotros no sabíamos qué pedir, no sabíamos dónde estaban, no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos por qué estaba perdido, no sabíamos nada. El Espíritu Santo tiene la respuesta. Él sí sabe, Él sí puede saber cómo orar. Algo necesario para ver el siguiente paso es que puedas pedirle al Espíritu Santo. ¿Qué es tu necesidad? ¿Cuál es el problema de tu corazón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te saliste del plan de Dios? ¿Por qué llegaste al punto de ser como un incrédulo, como un impío? Porque no estás poniéndote en el lugar que debes tener como hijo de Dios. Y tu posición es unido al Espíritu Santo. En unidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice allí. Y la palabra interceder, esto me encantó cuando lo encontré. ¿Ustedes han visto las zanjas? Los lugares donde son como trampas, ¿sí? Que los carros, cuando dicen cayó en una zanja, es que quedan atrapados y no, es muy difícil sacarlos, ¿sí? ¿Sí se sabe de qué le estoy hablando? Cuando busqué la palabra interceder, encontré esta definición de interceder. Caer con alguien más, seguir a una zanja con alguien más y encontrarse con alguien más en esa experiencia común. Y me impactó, porque caer en una zanja es caer en un lugar de dificultad. Es caer en un lugar donde quedo atrapado. Si el carro queda en una zanja y si estoy yo manejando, baila. Yo no salgo de ahí. Me toca llamar a Milton y decirle, la vez pasada me pasó, no estaba en una zanja, estaba en una montaña así empinada.
Y mi esposo había puesto el freno de mano. Y los hombres son bien fuertes. Y ese freno de mano estaba ahí, mejor dicho. Y yo no pude, yo ni siquiera lo intenté. Le dije a Magali, no Magali, yo no puedo. Yo no puedo. Y lo primero que me tocó hacer fue llamar a Milton. La verdad no llamé al Espíritu Santo, llamé a Milton. Y le pedí el favor que viniera. Pero me impactaba que en la zanja, en el lugar de dificultad, es como si pudiéramos llamar a ese Milton. El Espíritu Santo es igual, es una persona. Y Él está contigo ahí en el mismo lugar. No tienes que llamarlo, simplemente tienes que decir, Espíritu Santo, ayúdame acá. Porque está ahí contigo. Y se mete en el lugar, y se mete en el problema, y se mete en la zanja contigo. ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso! Y entonces, ¿sabes qué más hace? Comparte tus emociones. ¡Wow! Comparte tus frustraciones. A veces pensamos que a Dios no le importa nuestro sufrimiento. O que lloramos y estamos allí solos llorando. ¿Cuántos han tenido ese sentimiento? El Espíritu Santo está ahí. Y lo que a ti te duele, al Espíritu Santo le duele. Y lo que a ti te hace feliz, al Espíritu Santo le hace feliz. Pero como tú y yo somos tan emocionales, y empiezas a hablar en el Espíritu cuando estás triste, o cuando estás angustiado, o cuando estás mal, y estás orando en lenguas, entonces el Espíritu Santo toma control. Y empieza a poner en el lugar correcto tus emociones, y a quitar la debilidad, y a quitar a Satanás, y a recordarle a tu espíritu que eres redimido, que eres justo, que eres fuerte, y que esto es pasajero. Que no va a ser para siempre. ¡Aleluya! Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo no solo me va a decir qué hacer, sino que se mete conmigo en esa situación, en la zanja. ¿Y sabes qué? Él tiene experiencia. Él es experimentado en quebranto, dice la palabra de Dios. Él tiene experiencia. Él sabe cómo salir de situaciones difíciles. ¡Aleluya! Él sabe dónde está el problema de verdad. Él no solamente está allí mirando qué vas a hacer, Él sabe cuál es la situación. Y entonces en medio del problema se compromete contigo para ayudarte a salir y a que te des cuenta de dónde no volver a caer. Te va a advertir la zanja, te va a mostrar en dónde no volver a caer. Esto nos dice que cuando estamos en situaciones difíciles y no sabemos qué hacer y no sabemos cómo orar, hay un coach, un entrenador que nos está diciendo, aquí estoy, entro en esta situación contigo, vamos a pelear, vamos a luchar, no estás solo, yo estoy a tu lado, la Biblia dice esto, y empiezan a venir momentos donde te acuerdas de palabras, de versículos, y te acuerdas de cosas que no te acordabas y que no tienen por qué venir a la memoria, porque estás orando en el Espíritu, porque estás orando en lenguas, porque el Espíritu Santo te está recordando y sales fuerte y sales diferente. El Espíritu Santo tiene la respuesta. Resulta que Él conoce también las maquinaciones de Satanás. Él conoce las debilidades que tenemos. Y entonces se da cuenta del plan que tiene el enemigo. Y cuando estamos orando en el Espíritu, empieza a salir a la luz, a ser revelado con anticipación. Hace unos días le pedí a un grupo de amadas mujeres y a mi hijo que está en ese grupo, de que empezáramos a hablar a cierta hora, solo en lenguas, por las familias de la iglesia. Estamos orando por ustedes. Estamos orando por tu casa, por tu familia, por tu gente. Estamos orando por ti. Y oramos de las 4 a las 5 y de las 10 a las 11 de la noche. Y el primer día que nos unimos a orar, como 4 o 5 de los que puse a orar tuvieron sueños casi que iguales. Me los contaban y eran casi iguales. Soñé con esto, soñé con esto, soñé con esto. Y yo le decía a mi hijo, qué poder cuando uno se pone de acuerdo a orar en el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu sí sabe.
Y empezó a salir a la luz, y empezó a salir la estrategia, y empezó entonces Satanás a rendirse, a soltar, y a la gente empezó a hablar, y empezó a decir, necesito ayuda. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Nos empieza entonces el enemigo a debilitar si no hacemos la acción del Espíritu Santo. Nos empieza a debilitar hasta que nos elimina de la batalla de la fe. Él quiere eliminar a la iglesia Zion del propósito que Dios puso. Satanás, ese es el plan. Pero el Espíritu de Dios es nuestro ayudador. Y vine a decirte que Él es la respuesta. El Espíritu de Dios tiene la respuesta. El Espíritu mismo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que el Espíritu Santo necesita una voz. El Espíritu Santo quiere orar, pero no quiere orar sin ti. El Espíritu Santo quiere orar por medio tuyo. Así que por eso es necesario que ores en lenguas. Por eso es necesario que desates el poder que hay. Yo quiero que te imagines cuántos conocen los nacederos de aguas. ¿Cuántos han visto un nacedero de agua? Eso es una cosa hermosa. Uno no sabe de dónde sale. Brota. ¿Sí lo han visto? Brota. Y hay unos que son muy fuertes. Y sale como con fuerza. Hay otros que son pequeños. Pero todos tienen la misma característica. El agua sale constantemente y no para. No para. El Espíritu Santo dentro de ti es una fuente que necesita ser desatada, que necesita moverse, que necesita que tú le des la autoridad y el permiso. Él tiene toda la soberanía sobre tu vida si tú se la das. Si tú se la das. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo necesita una voz y es semejante a ese nacedero de agua o a una olla express o a una tetera, para que tengamos esos ejemplos. Una tetera tú la pones al fuego, pero tienes que esperar un tiempo que se caliente para que empiece a hacer ¿cierto? A que hierva. Lo mismo la olla express. El problema de que no hierve es que no la ponemos en el fuego. Y no estoy hablando de la tetera. El problema de que no llegamos a ese punto de ebullición, de que se desate poder, es que seguimos fríos. Y entonces hacemos oraciones solamente, Señor, ayúdame. Señor, tú conoces mi debilidad, ayúdame. Señor, tú sabes todo, ayúdame. Señor, ayúdala a ella, bendícela, guárdala, protégela, ayúdala. Linda tu oración, de verdad, de corazón muy linda, pero no es efectiva. Hay que desatar poder. Y el poder se desata cuando oras en lenguas. Amén. El Espíritu Santo es mi voz, en mi voz, con gemidos, orando en lenguas, en el Espíritu, se desata el poder. Se desata el poder. Amén. Mientras oras en otras lenguas, el Espíritu Santo está saliendo con potencia de ti para obrar, como ese momento de presión en el agua. Y empieza a salir el vapor con poder. Póngale algo a esa tapa y tápela. Quítale la forma de que el vapor salga, a ver si no va a haber un gran poder explotando. Yo lo viví en mi casa. Estábamos haciendo frijoles. Y la persona que me estaba ayudando ese día me dijo, Pastora Lina, suena rara la olla. Yo le dije, apáguele el fuego. Apáguele el fuego. Y ella, no sé por qué, le puso un trapo encima a la olla. Y no apagó el fuego. Pues obviamente tapó la olla y lo que hizo fue ¡pum! Gracias a Dios ninguno salió herido. Mi cocina sigue de color rojo, las paredes. Pero eso sucede. El momento de ebullición va a suceder cuando tú
estés fervientemente orando en el Espíritu y el poder es desatado. ¿Poder para qué? Poder para que la debilidad se fortalezca, poder para que el monte sea quitado, poder para que vengan respuestas del cielo, poder para milagros, poder para sanidades, poder para lo que tú necesitas. Pero hay una acción que tenemos que hacer. El agua siempre hierve a la misma temperatura. El Espíritu Santo también. Lo que impide que hierva es el frío. Necesita mi voz, necesita una venida para poder obrar en nuestra vida. Después de orar permanentemente, sin parar y continuamente, van a pasar cosas en tu vida sobrenaturales. Amén. Pero no puedes esperar que alguien más lo haga por ti. El Espíritu Santo quiere hablar por medio de tu boca. El Espíritu Santo quiere obrar por medio de tu vida. Los grandes movimientos de Dios siempre serán precedidos por extensos tiempos de oración. Y la oración en lenguas hace que cosas que tú ni ves ni entiendes sean quitadas, que te están estorbando el camino. Es muy importante que aprendamos a hablar en el Espíritu. El Espíritu Santo quiere tomar ese lugar contigo, a tu lado. Él es tu ayudador, no es el hacedor. No es el que ejecuta, es el ayudador. Tú eres el que tiene que ejecutar, tiene que abrir la boca, tienes que dar que la fuente de agua viva salte para la vida eterna. Tienes que dejar que el Espíritu Santo haga. ¿Amén? Amén. La palabra espíritu en ese capítulo, en ese versículo, es neuma. Neuma, como un neumático. Por eso se llaman neumáticos, porque están llenos de aire. El espíritu es un viento. ¿Y cuántos saben que cuando empieza a soplar el viento uno no sabe ni, tal cual como dice la Biblia, ni de dónde viene ni para dónde va? Ese viento sopla y eso empiezan a moverse los árboles. Hay un lugar en la carretera de aquí a Zipa, donde hay unos pinos. Y uno va bajando así y ve los pinos moverse de un lado a otro. Y uno no entiende si está el viento para la izquierda o para la derecha, pero esos están así. El Espíritu Santo es igual. El Espíritu Santo es impredecible. El Espíritu Santo tiene un movimiento que quiere hacer en tu vida. Pero hay que dejar que salga desatado de tu boca. Ponte de pie. Cuando el Espíritu Santo sopla a tu espalda, mientras oras en el Espíritu, está tomando su lugar contigo. Viene a ese lugar donde caíste, a esa zanja. Se une a ti. Viene en contra de tu enemigo. Y empieza a soplar. Y empieza a soplar. Y el viento empieza a moverse. Y empieza todo lo que ha estado trancado a quitarse. Empieza a soplar y trae un refresco a tu corazón, a tu mente. Quita la confusión, se va el miedo, la enfermedad huye, la muerte no puede resistirse, porque el viento del Espíritu está soplando. Porque el viento del Espíritu está siendo desatado. Cuando tú y yo hablamos, viento está saliendo. Está saliendo ese espíritu de poder. Ese espíritu de gozo, ese espíritu de consejo, ese espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Jehová. Y cuando estás orando en otras lenguas, poder está siendo desatado. El poder de Dios trabajando. El poder de Dios trabajando a tu favor. La gloria de Dios trayendo respuestas. El poder de Dios quitando a tu enemigo. El poder de Dios desarraigando toda semilla que el enemigo haya puesto en tu mente. El Espíritu Santo está desatando ese poder para sanar a los enfermos. El Espíritu Santo está desatando ese poder para hacer milagros y para
pecar. El Espíritu Santo se compromete a luchar en tu debilidad cuando tú te comprometes a dejar que Él fluya a través de ti. El Espíritu de Dios intenta hacer que tú tengas éxito, pero a veces tú mismo eres el obstáculo para esto. Y hoy es un día para que puedas hoy pedirle ayuda al ayudador. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Necesitamos el consejo del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo ore a través de nosotros. Hace unos días había unos amigos que estábamos en un matrimonio y uno de ellos salimos a la calle y estaba en el mejor de los autos que teníamos allí todos. El que él tenía era el mejor y estaba pinchado. Y resulta que él no sabía cambiar una llanta. Eran varios allí, pero como es un carro diferente, tenía una de las llaves, era diferente y no la encontraban. No encontraban la llave. Y uno de ellos empezó a hablar en lenguas. Y me dio risa porque yo decía no tenemos idea ni siquiera de cambiar la llanta, necesitamos orar en lenguas para eso. Y el Espíritu Santo me dijo, hasta las cosas más simples y más tontas, estoy comprometido a ayudar. Y encontraron la llave y no podían desajustar la llanta porque estaba muy dura. Y entonces se apoyaron. Uno de ellos estaba tratando con no sé cómo se llama, la palanca, a desajustar la llanta y no sabía cómo. Y el otro que estaba allí le dice, es mejor que te pares, ponlo de forma tal y párate en la palanca, porque toda la fuerza de tu cuerpo va a hacer que se desajuste. El Espíritu Santo volvió a hablarme y me dijo, toda la fuerza de tu cuerpo, toda la fuerza de tu cuerpo, unida a la fuerza, todo mi poder, va a hacer que cualquier cosa trabada sea quitada en el nombre de Jesús. Hay poder cuando llamas al Espíritu Santo. Hay poder cuando usas ese ministerio poderoso que está dentro de ti. Hay poder cuando crees que esa oración en lenguas empieza a desatarse a través de tu boca. Batallas están siendo ganadas. Enemigos están siendo quebrados. Maquinaciones están siendo deshechas. Está huyendo el enemigo de tu casa cuando oras en lenguas. En tus fuerzas no vas a poder mover ni una mosca. Pero cuando oras en lenguas, esa fuerza se potencializa, ese poder se desata, el ayudador opera. Y todo tropiezo, obstáculo o situación que esté generando eso en tu casa, tiene que huir en el nombre de Jesús. Cuando no sabemos qué orar, Él se mete en la zanja, desata poder, le damos nuestra voz y el mismo aliento, el mismo viento de Dios, el mismo poder con el que Jesucristo en la cruz dijo, todo fue consumado. Dice la Biblia que en ese momento se rasgó el velo, que los muertos que estaban allí resucitaron, que hubo un terremoto en el momento en que Él dijo, consumado es. Ese mismo poder está en ti. El mismo poder con que resucitaron a Cristo de los muertos, el Padre y el Espíritu, el mismo poder está en ti. El mismo poder de resurrección está en ti. El mismo poder de resurrección está en ti. Yo quiero que en este momento, si sabes orar en lenguas, empieza a desatar poder. Empieza a hablar con el Señor. La Biblia dice, no sabemos qué pedir como conviene,
Pero tú sí, Señor, tú sí sabes qué pedir, tú sí sabes qué orar. Así que oramos en el Espíritu. Brana, Shelo, Libra, Nada, Lado, Perenella, Oro, Gloria, Surcananaya, La Divina Vasaya, y Divinicanda, La Rebe de ella. Si hay alguien que quiere recibir este don y que todavía no lo tiene, levante su mano. Si tú no tienes este don de orar en lenguas y quieres recibirlo, levanta tu mano porque queremos ayudarte a orar. Levanta tu mano. Braga, Bashele, Lira, Prato, Lonoro, Brala, Rire, Bere, Besella. Oh, Libra, Caranale, Lere, Ribara, Mashile, Lere, Keya. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Amén. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los líderes, por favor, ¿están atentos? Ibra, Rabarana, Sheya. A la señora Magdalena. Magalita, ayúdame con doña Magdalena. Pero no dejes de orar en lenguas. Si sabes orar en lenguas, no dejes de hacerlo. ¿Quieres recibir el don? ¿No quieren? Ok. ¿Tú quieres recibirlo? ¿Tú sí? Iralia, esa Iralia. Ven acá. Con la niña. Sobre Berenei, la sobre los Sheddai. Oh, Rabalanale, Berebesiva. Díblalo, díblalo a hacer, que le diga Sheddai, lo sea. Y de que ni mi centro lo llega. Sharik, ven. Sobre la rica Berebesiva. Hazte detrás de Iralia, detrás de la niña Iralia. Obra larga, a los que están conectados, ¿todavía están conectados? A los que están conectados, allí donde estás también pueden recibir el Espíritu de Dios. La Biblia dice que si pides el Espíritu Santo y si lo anhelas, Él viene. Así que en el nombre de Jesús, Señor, a todos los que están conectados y acá en la iglesia, Padre, Señor, que se ha desatado el poder, que se ha desatado el derramamiento, que se ha desatado, Señor, el bautismo del Espíritu. En este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y úsalo, porque es una bendición. Dios